Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestro canal del Oráculo de Delfos 700. El vídeo de esta semana es un libro entre lo filosófico y lo pedagógico. También podría entrar dentro de la sección cultural en cuanto que es una presentación de un libro, y se trata de Anarquismo y Educación, la propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria, de Francisco José Cuevas Noa, y editado por la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. Este es el libro, es un libro pequeñito, pero es un libro que a mí me ha gustado muchísimo. La verdad es que no tenía yo conciencia, sabía naturalmente, había leído cosas obviamente, de pedagogía alternativa, había leído mucho sobre eso, había leído acerca de la escuela de Samergil, había leído los estudios de feminismo y antirracismo de Bell Hooks, y había leído otras cosas del Instituto, naturalmente, de la Institución Libre de Enseñanza, y algunas otras cosas sobre pedagogías, digamos, un poco alternativas o que se salen un poco de lo establecido, pero no tenía yo conciencia de la cantidad de teorías pedagógicas y de la cantidad de experiencias que se han vivido y que de hecho se siguen viviendo con este cariz o este talante de pedagogía libertaria, ¿no? Con una manera muy diferente de interpretar lo que es la educación. Es verdad que cuando tú unes dos palabras como anarquismo y educación, a mucha gente le parece casi un oxímoron. Y de hecho mucha gente se te pone de uñas, ¿no? Porque entienden siempre que educación es exactamente lo contrario, o ellos entienden por educación métodos disciplinarios y métodos de pues que hay que aquello que se decía antiguamente, ¿no? Cuando éramos pequeños, ¿no? La letra con sangre entra, y entienden por anarquismo exactamente lo contrario: caos, desorden, indiferencia, da igual, esto, en fin, desgobierno por completo. Entendiendo desde mi punto de vista, desde luego, que las dos definiciones son incorrectas y que ambas concepciones son falsas, pues entonces yo creo que se puede dialogar acerca de la unión, no en absoluto contradictoria ni en absoluto imposible o incompatible entre estos dos términos de anarquismo y educación. Como siempre, ya sabéis que yo cuando presento un libro no suelo hablar demasiado de lo que es el contenido, porque me gusta más no interpretar nada, y además creo que esto me parece inevitable. Es como cuando se habla de una película de cine. Es muy difícil hablar de algo con objetividad sin que se note el filtro del propio gusto, de la propia o aquiescencia o rechazo. Entonces, como no me gusta tampoco condicionar en absoluto nada de lo que recomiendo, pues entonces por ese motivo no suelo meterme mucho a fondo en el contenido, sino que siempre hago lo mismo: hablo un poco sobre el fondo del libro y leo el índice. Así vamos a leerlo. Mira, hay dos bloques. Está el bloque 1, que tiene dos capítulos grandes. El primero es el marco teórico y filosófico del anarquismo, definición del término anarquismo, las bases filosóficas del anarquismo, la crítica de la sociedad existente, la revolución según el anarquismo y la utopía. Estos son sus subapartados. Y luego el segundo capítulo, que sería el marco histórico del anarquismo, la práctica, con los siguientes subapartados: la prehistoria del anarquismo, ilustración y revolución francesa, socialismo utópico, Proudhon y el mutualismo, la primera internacional, Bakunin y Marx, la Comuna de París, el nacimiento del anarcosindicalismo, la revolución rusa de 1917, los soviets y el movimiento magnovista en Ucrania, las ocupaciones de fábricas en Italia, la revolución española de 1936, el mayo del 68 francés, los nuevos movimientos sociales y el anarquismo, y últimos hitos libertarios: Grecia, Albania y Argentina, el componente libertario del zapatismo y el movimiento antiglobalización. Y luego está el bloque 2, que es el bloque más propiamente pedagógico, que es el que a mí me interesaba más cuando cogí este libro. A su vez tiene dos capítulos. El capítulo tercero, que es las teorías anarquistas de la educación, con 3 subapartados: algunos principios generales de la pedagogía libertaria, que a su vez se subdivide en el antiautoritarismo, la educación integral y la autogestión pedagógica. Segundo, las teorías anarquistas de la educación de carácter no directivo, que se subdivide en la teoría anarquista individualista de Max Stirner,
el neutralismo pedagógico y el pensamiento educativo de Tolstoy, y las teorías anarquistas de la educación de carácter sociopolítico, la teoría de la educación de Bakunin, los planteamientos educativos de Ferrer y Guardia y la teoría de la desescolarización. El cuarto capítulo y último es experiencias de pedagogía libertaria y antiautoritaria, con dos subapartados. El primero, que es experiencias históricas de pedagogía libertaria y autoautoritaria, compuesto por las bolsas de trabajo, el mutualismo, la escuela de Yasnaya Poliana, el orfanato de Zempuis de Paul Robin, la enseñanza racionalista en la escuela moderna de Ferrer y Guardia, las escuelas de Hamburgo y el maestro-compañero, el sindicato y el Ateneo Libertario, el CENU, la pedagogía libertaria en el sistema estatal, la escuela de Summerhill, la guardería antiautoritaria de Padua, Comuna 1. Finalmente, experiencias actuales de pedagogía libertaria, la escuela Paideia de Mérida, la objeción escolar y la pedagogía institucional, terminando con unas conclusiones y con una bibliografía. Bien, esto así ya nadie se llama engaño cuando se lee el índice, pues se está diciendo claramente por dónde va el libro y de qué es lo que se va a hablar y qué es lo que se va a encontrar uno si se mete a fondo con él. La cuestión pedagógica va por una parte, que son teorías educacionales sobre qué es educar y qué es lo que pretende la educación o qué debe pretender el sistema educativo o qué función debe cumplir la educación en la sociedad humana. Y luego estaría el enfoque más filosófico, no de filosofía de la educación. Efectivamente, esto ya descansa en una antropología o en un proyecto antropológico según el cual pues tenemos una definición o una concepción de lo que es el ser humano y de lo que es el ser social, el ser humano como animal social, y en este sentido cómo interaccionan tanto la sociedad que educa al individuo como el individuo que a su vez responde a la sociedad. Lo miremos como lo miremos, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención la cuestión esta, y de hecho a lo mejor tal vez influido porque yo trabaje desde hace ya 10 años en un centro muy complicado de la periferia sevillana, en un centro de difícil desempeño, de compensatoria, el barrio más pobre de España en concreto, y naturalmente, sobre todo cuando estás en la secundaria y en los cursos más bajos de la secundaria, observas cómo naturalmente al final la escuela reproduce pues la diversificación social y la estratificación social en todos sus niveles. Y entonces la desigualdad y las diferencias sociales que se viven desde las cuestiones económicas, lo que llamamos clases sociales, aunque el término sea muy decimonónico si queréis, se ven también naturalmente reproducidas en la escuela y reproducidas en la academia, ¿no? Desde niños que no tienen un libro en su casa, o muchos niños que sus padres no han estudiado, familias rotas o desestructuradas, y que de pronto se les mete en exactamente el mismo sistema en el que se van a meter a chicos de la escuela concertada o privada que van a salir hablando 3 idiomas o con experiencias en el extranjero o con padres de gran poder adquisitivo. Y el sistema educativo es el mismo y la legislación es la misma. Yo muchas veces me planteo, si somos nosotros los profesores, es imposible acudir a un claustro de profesores y que haya silencio durante todos los claustros entre los profesionales de la educación, incluso en una junta de evaluación. Es prácticamente imposible que haya una junta de evaluación en la que todo el mundo esté atento y nadie se ponga a hablar con el de al lado. Y ahora pretendemos que chavales adolescentes desde los 12 a los 16 años estén 6 horas diarias sentados en un pupitre, callados, obedeciendo de modo militar y haciendo cosas que el 95% no les interesa en absoluto. Naturalmente, esto es lo que nos lleva o lo que nos invita a plantearnos la reflexión acerca de la filosofía libertaria trasladada a la pedagogía y a la educación. Aquí, en algún vídeo anterior, habíamos hablado de cuando comenzó la LOCSE en España y se había hablado del modelo constructivista y del paso del modelo logocéntrico al paidocéntrico, es decir, el paso de un modelo centrado en el currículum a un modelo centrado en el alumno. Pero esto, desde mi punto de vista, ha sido una farsa, diciéndolo claramente, sin escondernos, una auténtica farsa. Yo esto lo veo que ha sido una performance, un teatro de cara a la galería, con mucha literatura, desde mi punto de vista pseudopedagógica,
detrás de las legislaciones y de los múltiples cambios legislativos que hemos padecido, y utilizo el verbo padecer, en nuestro país en los últimos años, muchísimos cambios legislativos, con lo cual es imposible comprobar si funcionan o no porque no se les da nunca tiempo, pero al final yo creo que es un aparentar que en lo que se reduce básicamente es en abrir mucho o abrir más, pues a lo mejor los instrumentos de evaluación y quizás algunos métodos y tal, pero dejando prácticamente intocable no solo los currículums, sino lo más importante, que es la filosofía educativa de fondo. ¿Para qué educamos y qué es lo que pretende el sistema educativo? Al final sigue siendo el currículum lo importante, por mucho que a lo mejor el supuesto modelo paidocéntrico se haya centrado en bajar a lo mejor el nivel de exigencia de los contenidos. En eso estamos de acuerdo absolutamente todos los profesionales. Y bueno, el clásico ejemplo que se dice, que cuando nosotros empezamos a trabajar, pues lo único que contaba para evaluar era el examen, o en un 90 o 95%, y ahora parece que es casi lo que menos cuenta, ¿no? Por ley además, ¿no? Porque como tú le des más importancia de la cuenta a los exámenes, tienes enseguida a los inspectores de educación detrás tuya quejándose de que hay mucho suspenso y no se puede suspender tanto. Pero bueno, más allá de eso, al final el modelo educativo sigue siendo lo mismo que antes, aunque cambie un poquito la cara y aunque se le dé ese lavado de maquillaje, pero en el fondo se trata de responder no a las necesidades de los alumnos, sino a las exigencias del sistema y en concreto del mercado laboral. Inclusive el hecho de que a lo mejor los nuevos puestos de trabajo de las altas tecnologías, ¿no?, los Silicon Collar, estén más bien destinados a chavales muy preparados, también puede estar detrás de esta bajada de nivel de exigencia, porque ni las universidades pueden absorber a tantísimo niño como sale con el título en la mano, ni muchísimo menos el mercado de trabajo tampoco, pero sí que necesitamos piezas para que el engranaje funcione. De ahí que, que la necesidad del niño sea el centro del sistema educativo, como plantea el libro Anarquismo y Educación, es una auténtica quimera. No es cierto para nada, en el sistema en el que vivimos no es cierto para nada. Por eso los chavales, y esto es una prueba de fuego para mí, porque dicen, ¿no?, que para prueba vale un botón. En el segundo de bachillerato, muchos de ellos, cuando llega el mes de mayo y terminan y tienen su titulación, no saben lo que quieren hacer. Cuando un chico o una chica con 17, 18 años no sabe lo que quiere estudiar ni lo que quiere hacer con su vida, desde mi punto de vista, llamadme si queréis catastrofista, pero eso significa que el sistema educativo es un completo fracaso. Creo que no hemos hecho bien nuestro trabajo, porque creo que el sistema no está diseñado para hacer lo que debe hacer, que es servir a las necesidades del niño y de las familias, no que los niños y su formación obligada sirva a las necesidades del sistema, y mucho menos a las necesidades económicas y a las necesidades del mercado laboral, del mercado de trabajo. Al final el subsistema educativo lo estamos subordinando y lo estamos sacrificando al subsistema económico, que es el que manda. Eso, desde el punto de vista filosófico y pedagógico, para mí desde luego es una aberración. Por ese motivo me han llamado mucho la atención las teorías de la pedagogía libertaria que se explican en este libro, y también me han llamado mucho la atención las experiencias de pedagogía libertaria que se cuentan y que se nos narran, desde mi punto de vista demasiado resumida, pero bueno, siempre estamos a tiempo de ahondar más, de profundizar más y de buscar más bibliografía, que hay un buen apartado bibliográfico al final. En conclusión, la primera parte más histórica tiene más que ver con, pues eso, con la historia del anarquismo más a un nivel sociopolítico, pero a mí me ha interesado más la segunda parte porque era la que yo quería leer y sobre la que yo quería reflexionar. ¿Realmente la autoridad debe ser el móvil que guíe nuestra práctica docente? Cuando no autoritarismo. Realmente el currículum, los contenidos y las necesidades del mercado de trabajo debe ser el 100% de lo que motive un sistema educativo y la legislación educativa. Realmente los buenos docentes no deberían ser, además de profesionales que forman en una materia, maestros al estilo de Sócrates o Platón. Realmente no deberíamos enfocar también el sistema educativo hacia que el chaval o la chavala descubra cuáles son sus dones, su pasión, su vocación, su lugar en el mundo. No tendríamos que ir investigando nuevas formas de trabajar para poder optimizar los recursos y los talentos que tiene todo chico y toda chica, porque todos lo tienen. En fin, estas y otras cuestiones son las que explícita o implícitamente aparecen narradas o contadas o invitadas a la reflexión en este libro, que os vuelvo a enseñar antes de terminar el vídeo,
Anarquismo y educación, la propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria. Os lo recomiendo porque la lectura me ha parecido realmente interesante y sobre todo el debate o los debates, porque esto es un sinfín, que pueden surgir a partir de este libro. Como el tema me parece no solo apasionante e interesante, sino además me parece imprescindible y más para los que somos docentes como quien les habla, pues creo que, no ya hablando del libro en cuestión, pero sí de la temática que el libro plantea, pues tendremos que volver con vídeos parecidos sobre esta cuestión. Muchas gracias como siempre por estar ahí, sabes que me haces un gran favor y al canal si le das a me gusta o si lo compartes y por supuesto si participas con tus opiniones o con lo que tú quieras aportar. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.